¿Cómo quedó todo después de las PASO? Hubo un brote de casos de COVID en la escuela Ort. Se distribuyen 1.417.165 dosis de vacunas y al final Cintia Fernández, Guillermo Moreno y Gómez Centurión no llegaron a noviembre. Uy, no lo puedo creer. Otro día más en este hermoso y escrutado país. Hoy es un día de fiesta, yo voté por esta. Tomá, rock and roll. El día después de las PASO comenzaron las repercusiones de lo que dejaron las urnas. Y ante un mapa que quedó bastante pintado de amarillo a nivel nacional, desde el gobierno iniciaron las autocríticas. Si hay que todavía pensar en políticas públicas que no se hayan desplegado en su totalidad, bueno, llevarlas adelante. Me parece que hay un presidente y gobernadores que van a tener que tomar realmente el toro por las astas y empezar a trabajar sobre la resolución de los problemas. ¿Cómo repercutió la pandemia en el resultado? ¿Hubo voto bronca? ¿Qué debe hacer el gobierno nacional para recuperar a su electorado? Por otro lado, desde el Frente de Izquierda destacaron sus resultados. En provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires hicimos la mejor elección desde la fundación, desde el Frente de Izquierda. ¿Se consolida la izquierda como la tercera fuerza nacional? Pregunto porque de la vereda de enfrente también andan queriendo reclamar la medalla de bronce. No hubiera sido por esa generosidad, no hubiera sido posible que Avance a Libertad se esté consolidando como la tercera fuerza en la madre de todas las batallas. Vine para despertar leones y los leones están despertando. ¿Cómo se explica en Ciudad su adhesión en los barrios más humildes? ¿La rebeldía ahora quedó en manos de la izquierda o de la derecha? ¿Los resultados de las PASO son reversibles? Hoy en Fuego Amigo analizamos todo el panorama político post elecciones primarias. Increíble. Arranca Fuego Amigo, un programa que a noviembre llega seguro. El programa podrá llegar a noviembre. Yo no sé si llego a noviembre, Schurman, te aviso. Está complicado. Bueno, hubo vencedores y vencidos en el día de ayer. Yo te digo una cosa, para mí la rebeldía es de izquierda. Ayer se me armó un despelote. Claro, estás asustado. No, yo ayer pregunté, ¿la rebeldía es de derecha producto del fenómeno Milei, ¿no? Para analizarlo también, lo vamos a analizar esta noche. Se me fueron todos al humo, ¿no? Me dijeron, no, la rebeldía es de izquierda. Yo comparto que la rebeldía es de izquierda, pero hay que analizar el fenómeno Milei porque efectivamente es un caso yo no por lo estaría menos tan segura. paradigmático, ¿no? Yo lo dejaría como Pablo Stefanoni con un signo de preguntas. ¿Se volvió de derecha? Y por lo menos pensar y analizar qué está pasando porque hay cosas que se están moviendo. Bueno, han pasado muchas cosas en la Argentina en la última jornada. Vamos a saludar primero a nuestro equipo, ¿no? Me parece que lo adecuado... Por supuesto que es el mejor equipo, ¿eh? Eli Pejer y Analía Argento, que ayer estuvieron laburando todo el día. ¿Cómo va? Bien. ¿No lo dicen nuestras caras? Por eso no sabemos si llegamos a noviembre. No sé quién escribió el informe, por ahí está Schurman solo en noviembre. Bueno, caritas de trasnoche. Yo soy el que menos duermo de todos, así que no creo que llegue mucho más que Pero ustedes. no está tan mal, Schurman. No, bueno, el maquillaje ayuda bastante. A ver, le vamos a pedir, porque para entender un poquito esta realidad y que sea de alguna manera el puntapié para empezar esta charla con especialistas en la materia, me gustaría poner el mapa de lo que sucedió ayer en la Argentina con estas primarias y el comparativo con el año 2019. Lo que ven ahí es el mapa de la Argentina 2019, elecciones generales. Da la sensación como la camiseta de Boca, muchos han jugado con esta idea, ¿sí? Y lo que ha pasado en las PASO, en las primarias en el día de ayer, por supuesto, amarillo es Juntos por el Cambio, Cambiemos, Juntos, como quieran llamarlo, y el celeste es el Frente para la Victoria o el Frente de Todos. Como dijo la gran colega Noelia Barral Grijera, catástrofe electoral para el gobierno. Sí, una palabra me parece adecuada de lo que pasó en el día de ayer. Sorpresa, impensado para muchos, no tantos para otros, pero evidentemente esto fue de alguna manera un tsunami a lo largo y ancho de la Argentina que ha barrido con muchos candidatos del oficialismo. Bueno, y obviamente son días para pensar qué pasó. Obviamente que hay muchas aristas y lo mejor es tratar de escuchar a los especialistas, a personas que han estudiado y siguen estudiando los fenómenos políticos en la Argentina, así que tenemos 4 invitados de lujo. Sí, está Diego Reynoso, que es politólogo, investigador del CONICET, él da cátedras en la Universidad
de San Andrés, con quien estuve ayer. Prácticamente le pasamos toda la noche casi juntos. Casi que sí, trasnocharon. Y además tengo que decir que Diego Reynoso tiene información, sí. No, se puede interpretar bien. Estuvimos trabajando, sí, nos vieron en la pantalla. Una gran cobertura acá en el 9 y en IP. Pero además Diego Reynoso hace una encuesta muy buena con la Universidad de San Andrés, donde van midiendo muchas cosas, entre ellas las imágenes de los candidatos. Así que vamos a hablar dentro de un poco sobre eso. Anoche estaba como loco, ¿no? Con la virome, el celular, viendo las planillas. Bueno, un poquito para hablar de la realidad, porque muchos nos comimos el amague de lo que fue el inicio, ¿no? de este conteo, con una sensación del triunfo, sobre todo en provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, que con el correr de las horas nos fuimos dando cuenta, a partir de los datos oficiales, ya no boca de urna, que era exactamente al revés de lo que nos habían vendido. Bueno, está Ana Natalucci, también le damos la bienvenida, que nos va a acompañar en el análisis de lo que pasó en el día de ayer. Y vía Zoom tenemos a Mario Riorda. Bueno, Ana la tengo que presentar también, investigadora del Citra CONICET UMED, investigadora adjunta del CONICET. A Mario Riorda, que le damos también la bienvenida, académico, docente, politólogo e investigador argentino. Y a Celeste Rato, que es politóloga e investigadora del CONICET. Muchas gracias a todos. Y los más capos están acá, Están todos. Están todos y encima somos mayoría de mujeres. Bueno, voy a arrancar con una mujer. Voy a arrancar con Ana. ¿Por qué pasó lo que pasó en las PASO, ya que estamos hablando? Tres veces tres. ¿Por qué pasó lo que pasó en las PASO? Podés contestar paso. Paso, claro. Pasaron varias cosas. Pasaron cosas. Ahí está. En principio me parece que hay como un proceso de desgaste sostenido de la pandemia, ¿no? Que viene del año pasado. Nosotros no hacemos seguimiento de candidatos, pero sí hacemos un seguimiento de la protesta social. Y sí se vio que hay un importante proceso de protesta social que es sostenido y que tenía que ver con demandas muy particulares, que tienen que ver con condiciones habitacionales, que tienen que ver con salario, que tienen que ver con cuestiones de salud. Y todo eso me parece que sumado a cierto proceso más económico general hizo que hubiera como un voto adverso al gobierno. Ahora, está re bueno lo que estás diciendo, porque han habido protestas enormes, incluso en la calle, y muchas directamente vivimos mal, pero hay dirigentes sociales que han venido a llamar la atención, como por ejemplo, por nombrar a uno, Grabois, desde adentro del gobierno, a decir, che, hay hambre acá. ¿Qué pasó con esa no lectura? Sí, me parece igual cuando fue la marcha de San Cayetano, el 7 de agosto, fue de todas las protestas que nosotros tenemos registradas, la primera gran protesta contra la política del gobierno, ¿no? Que era contra la política social, básicamente. Recordemos que el exministro es uno de los candidatos. Y ahí fue la primera marcha grande. Todo el resto de las marchas grandes fueron antigobierno. Fueron los banderazos del año pasado, fueron los cacerolazos, y o las de caravanas. Y también del Polo Obrero también. Sí, exacto. Pero no fueron tan multitudinarias. Yo creo que de los grupos afines al gobierno, la de San Cayetano fue la más grande de todas. Y ahí sí, ahí hubo como una expresión de mucho malestar de sectores. Recordemos que la Argentina hoy tiene 50% de pobres, que el gobierno implementó el IFE, pero lo cortó en diciembre, una cosa inaudita, ¿no? Por pedido digamos, en el marco del proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay un proceso de mucho deterioro de los sectores sociales. Y sin embargo me parece a mí, una mirada que sigue siendo muy estática del mercado de trabajo. Y acá hay una cosa con la que yo vengo insistiendo, que es el gobierno organiza la pandemia entre actividades esenciales y no esenciales. Sí. Dentro de las esenciales entró, por ejemplo, la fabricación de golosinas, que no es una actividad precisamente esencial, y quedaron afuera un montón de actividades que están, digamos, dentro de la informalidad laboral, pero hay gente que si no labura, no come al otro día. Por ejemplo, las cocineras de los comedores populares. Más esencial que eso en un país con más de la mitad de la gente pobre y la garganta poderosa lo reclamaban. Y todo el sector de la informalidad también. Entonces, en ese marco hay un proceso también como de cierta mirada estática. Vos fíjate que la única propuesta que el gobierno hace, hubo pocas propuestas, ¿no?, en la campaña, pero una de las pocas propuestas que hace es la jornada laboral de 6 horas. Que es una jornada que, la verdad, afecta a un sector podría beneficiar a un sector muy chico de la clase trabajadora, que son los asalariados, que es del sector servicios. Bueno, estás abriendo ventanitas. Déjame que le pregunto a Diego. Yo hice un punteo. Vos decime si vamos por acá, ¿me faltan cosas o me sobran cosas? El impacto, esta catástrofe electoral para el oficialismo. Yo puse foto del cumpleaños de Fabiola, falta de internas en el oficialismo,
malos candidatos, la economía, ¿no? Una recuperación lenta que no alcanza a todo el mundo. La inflación, la gestión de la pandemia, ¿no? Con la cantidad importante de fallecidos en la Argentina. Todo este paquete como razones que explicarían la derrota electoral. ¿Es mucho, es poco, me sobra, me falta? Sí, es multicausal, digamos, la explicación. ¿Viste? Ayer se discutía, es la economía, fue la pandemia. Bueno, pega en diferentes sectores de manera muy diferente. La escuchaba Ana y es un buen diagnóstico de qué pasó abajo, ¿no? No es el mismo diagnóstico que pasó en los sectores medios, que también se replegaron y abandonaron al gobierno, claramente. Y que se están yendo para abajo. Seguramente. Sí. Entonces, me parece que tenés muchos impactos. Yo lo que registro es que, por ejemplo, en el seguimiento que nosotros hacíamos, en abril, el presidente llegó en diciembre del 19, congelando en términos de respaldo en la opinión pública, muy similar a la votación de octubre. 50 de aprobación, 41 de desaprobación. Era partidismo puro. Eso no se movía en enero, no se movió en febrero. Cuando empieza la pandemia, trepa a casi el 70% de aprobación. Ese Alberto que con Larreta, con Morales, como dijo exactamente, Neri. un comandante se ponía al frente, digamos, de la batalla, coordinaba, la discusión había cambiado. Mi amigo Larreta, mi amigo Horacio, había bajado el tono. Sí. Empezamos a hablar de halcones y palomas porque había muchos sectores que cooperaban y otros que tiraban de la cuerda, ¿no? Más en la oposición. Cuando empezaron algunas decisiones que rompieron ese clima, algunos dicen Vicentín, para mí lo que rompe ese clima es, después de la manifestación de la policía, digamos, la sublevación de la policía bonaerense en Olivos, viene, vamos a ponerlo así, como fue visto, el manotazo de la coparticipación de Cava, que podría haber estado discutido de antes o lo que fuere, pero fue en un momento casi de sorpresivo. Sí, porque además había opositores detrás de Alberto mientras lo anunciaba. Ahí se rompió un clima, se rompió cierta confianza y empezaron a tac, caída. Todos los días, todos los meses eran 5 puntos, 5 puntos. Con lo de la quita de los fondos de la coparticipación. Después vino Vicentín, el cambio de agenda, disputar la agenda de la pandemia, justicia. Bueno, vinieron muchos temas, microtemas, ¿entendés? Microdecisiones. Pero ese fue el principio de la caída. Y empieza la erosión. En diciembre había llegado al 26% y se amesetó ese 26% de aprobación hasta ahora. La última medición que nosotros hicimos, que nos dio 26, fue antes de la foto. ¿Sí? Pero antes habían pasado varias cosas vinculadas en lo discursivo, en lo gestual y demás. Sí. Antes de la foto, ¿ok? Y antes de la foto, va a aparecer, se quejaban el otro día acá diciendo, van a aparecer los encuestadores y dijeron, yo acerté. Pero antes de la foto, a nosotros nos daba 37 más menos 4, Juntos por el Cambio, 32 el Frente de Todos, más menos 4. O sea, ¿no? Yo te quiero preguntar algo que te pregunté fuera de cámara. ¿Te sorprendió este resultado no. o te daba algo similar a lo que sucedió? No, lo que sí me sorprendió a mí fueron los resultados nuestros. Yo tardé un día en publicarlos porque llamaba a todos a los consultores que hacen encuestas. Yo no soy consultor, yo dirijo un centro de opinión. Entonces, nosotros no nos pagan las encuestas digamos, no, alguien pero que venías compite. Mirando. Entonces digo, che, tengo estos números. A todos les estaba dando otra cosa y demás. Dudé, pero publicamos. Y presenté en algunos lugares esos resultados y, bueno, por suerte varios llamaron, dijeron, che, mirá, qué bien. Pero el punto es, ese humor estaba. Sí. Lo cierto es que ayer, cuando repasábamos y llegaban los datos de las bocas de urna y demás, bueno, esa no era el clima, se entiende, del relevamiento in situ en diferentes lugares que se estaba juntando. Por eso cuando uno abre después el conteo en 43%, un buen dato también a esto, ¿no? Estuvo muy bien el gobierno en liberar, cargando, Ministerio Interior, la carga transparente, el reconocimiento rápido, ningún tipo de dudas, ningún tipo de zozobra, lo cual, quiero decir algo, quiero cerrar acá, que fortalecida está la democracia argentina, que los gobernantes pierden elecciones, lo reconocen y esto sigue. No, total. Uno puede preguntar si hubo sorpresas o no. Se lo pregunto a Mario, así lo incorporamos también a la charla. Mario, ¿hubo alguna sorpresa en particular? Si querés le pedimos al director que ponga la placa de provincia de Buenos Aires, porque fue, me parece, lo que hizo más ruido respecto a lo que pasaba, tipo 6 de la tarde, con un clima de semifestejo en el Frente de Todos y caras largas en Juntos por el Cambio. Digamos, caras que se fueron revirtiendo con el correr de las horas, ¿no? Ahí vemos el mapa de color de la provincia de Buenos Aires, también la comparación, año 2019, en celeste el Frente de Todos, en amarillo Cambiemos, año 2021 en las PASO, ¿no? Miren cómo cambió radicalmente, ¿no? El mapa. ¿A vos, Mario, te sorprendió algo en particular en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Tucumán,
en el Chaco o también veías que había un clima de cambio? Yo creo que lo primero que hay que considerar es que en general la cobertura mediática y por lo tanto analítica de la campaña estuvo demasiado centrada en Buenos Aires. Esto pasa, pero además esta vez quizás pasó más porque la concentración, incluso en la definición estratégica del propio oficialismo nacional, vale decir el gobierno, hizo que esto sucediese como un modo de compensar de alguna manera esta asimetría de votos, siempre en contra evidentemente, que le genera a Córdoba en primer lugar y en segundo lugar Mendoza del Santa Fe y también obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que la mirada en parte, si nos circunscribimos solamente a Buenos Aires, si bien las encuestas, había encuestas que daban ganador al oficialismo, había encuestas que daban alto nivel de polaridad y había encuestas que le daban ganadora a la oposición, pareciera ser que el resultado de las diferencias iban a ser más o menos discretas, como en parte terminaron siendo. Quizás la gran sorpresa, y precisamente por este foco muy centrado en Buenos Aires, es que se dejó de mirar el resto del país, donde Diego recién lo planteaba con mucha contundencia, pero podría reafirmarlo también en función de muchísimos resultados de colegas. Todo el país venía demostrando en una postura simétrica, en una postura binaria, que es votar a favor del oficialismo o votar alguna opción de oposición, daba una simetría que era mucho más que una probable victoria de la oposición, sino que daba una simetría más o menos de 6-4 a favor de la oposición. Por lo tanto, creo que el resultado es interesante. Quizás la sorpresa es el acumulado nacional de la oposición, que no solo hay que ubicarlo exclusivamente en la figura de Juntos por el Cambio, que no creció en votos respecto al 2019, sino que además se le agregan tres tipos de actores. Uno, el más significativo, la izquierda, aunque tenga menos prensa, que es la tercera fuerza nacional. Dos, las derechas libertarias, que sería la cuarta fuerza nacional, y el peso de los oficialismos provinciales, como por caso Río Negro o Neuquén, que se han consolidado y que han revitalizado, particularmente en función de otras situaciones históricas donde han quedado totalmente subsumidos o cooptados por la grieta nacional. Mario, tocaste muchos temas que ahora quiero entrar con el fenómeno de la derecha y de la izquierda, pero cuando hablabas de las anteojeras, de mirar la provincia de Buenos Aires y no mirar lo que estaba pasando a nivel nacional, básicamente, de las provincias, me surgió esta pregunta de ¿qué puede llegar a pasar de acá a noviembre, mirando en adelante, con todos aquellos gobernadores que de alguna manera miran a la conducción del Frente de Todos como un yunque? ¿Se puede esperar, por ejemplo, que se empiecen a diferenciar en algunas cosas públicamente? Pero a ver, Cata, no es que se puede esperar. De hecho, es lo que sucedió en las provincias donde ganó el oficialismo nacional. Esto es lo más significativo. Creo que se profundice, digamos, o sea, que se profundice. Sí, no es que existe una diferencia política de salir a desconocer el gobierno nacional, sino básicamente una diferencia política de salir a provincializar la elección y por lo tanto cerrarse o tener, si se quiere, una estrategia un tanto mucho más endogámica. Ahora, también seguramente implicará calibrar nacionalmente, y cuando digo nacionalmente, con eje en Buenos Aires y en Casa Rosada, lo que suceda como estrategia nacional. Esto no es algo casual que se dio en esta elección. De hecho, simplemente es la reproducción o la inercia de un fenómeno centrado en AMBA como estrategia de visibilidad que también ya se daba en la época de la pandemia en la cual todavía estamos, pero me refiero al origen de la pandemia y a esta visión, lo digo incluso como cordobés, mirándolo desde afuera, donde todo el país está constituido por 24 distritos, pero miramos simplemente lo que pasa en 2 distritos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluso restringido mucho más a una visión del AMBA. Está buenísimo lo que decís. Hoy justo escuchaba a Pibes de Altavoz, que es el programa de los jóvenes de todo el país, y decían todos eso, que no se sentían representados por ninguno de los discursos más de las fuerzas políticas más importantes que hablan acá en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Le voy a hacer la pregunta más difícil a Celeste. Porque claro, recién Mario decía, ¿no? Un poco con los resultados, Juntos por el Cambio no es que creció, sino que decreció en los votos que fueron hacia el Frente de Todos. Bueno, esos votos que perdió el Frente de Todos, ¿hacia dónde fueron? ¿A la izquierda, a Milei, a la derecha? ¿A dónde están esos votos? Bueno, hola, buenas noches a todos y todas, ¿cómo están? Es un gusto estar acá compartiendo con los colegas. Coincido con varias de las cuestiones que se estuvieron mencionando.
A ver, sí, básicamente lo que encontramos en los resultados electorales es que el Frente de Todos pierde votos, pierde una cantidad de más o menos de 4 millones de votos. Nosotros trabajamos con 18 universidades nacionales, hicimos una encuesta también preelectoral durante el mes de agosto. Y bueno, lo que veíamos es que el Frente de Todos venía perdiendo votos y pierde votos para diferentes partidos. Y no es que hay un claro, fuga hacia un partido en particular, ¿sí? Hay una fuga que es bastante, y eso llamaba la atención, porque no es lo que pasaba con otros partidos, que también perdían a lo mejor algunos votantes, pero no tanto como el Frente de Todos y no tan en todo el espectro, ¿sí? Muchos de los votantes de Alberto Fernández en 2019 lo que manifestaban en su momento también era que había un porcentaje importante que decía que iban a votar en blanco o que no iba a ir a votar, ¿sí? Entonces esto uno lo podía leer como un electorado que estaba en algún punto insatisfecho, ¿sí? O sea, básicamente a mí me parece que el mensaje que se está transmitiendo hoy en las urnas es justamente la falta de resultados concretos, nosotros cuando lo analizábamos en la encuesta veíamos como un enojo en general hacia la clase política, hacia los partidos más grandes. Para mí la sorpresa fue que en el caso de Juntos por el Cambio mantuvo su electorado, no y hoy en día... Ahora, cuando quiero entrar, porque me diste el pie para entrar en... no lo dijiste, pero la casta política, ¿no? La clase política, sí. Sí, y esta palabra que usan en el partido de Milei, que es la casta política. ¿Cómo lo analizás vos, Diego, este fenómeno de Milei? ¿De dónde salen esos votos? Y también preguntarte si, por ejemplo, cuando hay tanta bronca en una sociedad, el voto bronca suele ir a la oposición, pero en realidad no es un voto a la oposición, sino que es lo que se vota, digamos, como voto bronca. Bueno, acá primero dos cositas. Sí. Uno, el tema de casta política empezó con Podemos en España, después de las famosas movilizaciones de los desencantados, no me acuerdo. Bueno, sí, 2011. Y a partir de ahí funcionó como una buena estrategia, digamos, los que gobiernan, los gobernados, ¿no? Y con eso capitalizó. La élite y la gente. Claramente, si querés, un eje, plantear un potencial clivaje élite-pueblo, si querés, ¿no? Acá apareció en ese formato, pero las derechas en general, eso está bastante estudiado y demás, lo empezaron a usar, ¿no? Como una posición anti-establishment, y eso les resultó paradójico a muchos, porque un Donald Trump, que viene de la élite económica de Nueva York, también se planteaba, digamos, como un candidato anti-Washington, anti la élite de Washington, ¿no? Y eso prendió. Milei empezó a usar esa categoría. Parece ser que dio algo de resultados porque ya en algunos partidos, sobre todo Juntos por el Cambio, y algunos dirigentes empezaron a usar. Bueno, Patricia Bullrich lo usó ayer, ¿no? Desde el 2007 gobierna la Ciudad de Buenos Aires y empezaron a usar también el concepto de casta política, con lo cual es bastante extraño el uso que se le está dando, ¿no? ¿A quién se está denotando? Pareciera ser como que la casta política es los dirigentes peronistas. Entendido así, ¿no? O todos, un poco. Y ahí te va mi pregunta de nuevo. Pero si lo usa Patricia Bullrich, eso es lo extraño. No estoy diciendo que sea correcto, sino que estoy tratando de ver cuál va a ser la forma, el contenido que va a tomar hacia quién va el concepto de casta política. ¿Con quién se identifica la casta política, no? Bueno, ese es un tema que me parece que es importante plantearlo, porque si no... ese concepto va a empezar a usarse, me parece. Y se va a quedar como un concepto vago donde todo se va a ser cuela. muy explotado. ¿Podemos decodificar a esta altura del partido, apenas pasado algunas horas de la elección, ganadores y perdedores, más allá del resultado, ¿no? Esto con perspectiva hacia el 2023. Digo, Larreta es un ganador y Macri no es un ganador a medias, es un ganador completo. Está claro los perdedores de la elección de ayer, pero entre los ganadores, ¿quién gana? El radicalismo. Ganó, perdió, Manes perdió en la interna, pero hizo una buena elección también. No quiero monopolizar, pero déjame decir dos cosas. Uno, yo veo la PASO, ¿vieron en los torneos, en muchos torneos de fútbol que hay una ronda de clasificación, después vienen los octavos, los cuartos y así? Bueno, la PASO me parece que fue como una primera ronda de clasificación, donde me parece que algunos ya quedan descartados y otros pasan a la siguiente ronda de la competencia, ¿no? Pasan de pantalla. Claro, y
quedan 2 años todavía. Eso no quiere decir, ayer un dirigente, creo que Leopoldo Moró, decía eso, dejarlo a los analistas políticos. No podemos hablar de acá al 2023. Pero lo cierto es que muchos sí están jugando su capital político al interior de las diferentes fuerzas de cara a la presidencial de 2023, ¿no? Eso es claro. Ahora, Larreta es uno, claramente. Creo que antes de la elección pensábamos que era con alfombra roja. Hoy no me queda tan claro que sea con alfombra roja. Patricia Bullrich me parece que también es otra que queda habilitada de cara a eso, sobre todo con el triunfo de Juez en Córdoba. ¿no? Que apoyó explícitamente a Juez. Sí. Me parece que Macri queda descartado, ¿no? Porque los candidatos de él pierden en casi... Negri es uno de ellos. Angelini el otro. Sí, exactamente. Bueno, en Tucumán gana una lista peronista en Juntos por el Cambio. Después sí que se puede charlar eso, la de Alfaro, la del intendente de la ciudad capital, ex-kirchnerista. Y me parece que ahí es donde, ¿no?, el tablero se mueve en la oposición. Los radicales. Si bien Manes me parece que quizá no tuvo el desempeño que cuando se lanzó se esperaba, me parece que le permite a los radicales sentirse un poco más fuerte en provincia de Buenos Aires, como para replantear los términos de la sociedad que tienen con el PRO. El equilibrio de poder. Mínimamente, ¿se entiende? Vos también ves un radicalismo power, como dijo Rubinstein una vez acá en Todo Amigo. Sí, creo que está fortalecido, sobre todo por esta cuestión del interior de la provincia. Hoy veía un mapa, uno de los mapas que se veían de provincia, es cierto, en el interior el radicalismo sigue teniendo un capital político que explotar y para mí también le permite redefinir un poco los términos de la convivencia entre la coalición, que no la pasaron también en 2015-2019. Nosotros el mapa que pusimos era amarillo porque es todos Juntos por el Cambio, pero efectivamente mucho de eso amarillo es rojo de radicales, ¿no? Que han ganado en el interior de la provincia. Y quería agregar una cosa que me parece que con respecto a lo de Vidal, digamos, de Macri, esta cosa como de jubilado, ¿no? Vieron que el otro día fue muy llamativo en el cierre, Larreta lo hace subir al escenario y enseguida lo bajan. Y ayer Vidal lo nombró en un momento, porque estaba arriba del escenario, pero no le dedicó mucho más tiempo y efectivamente el que consagró como ganador fue a Larreta. De todas maneras, a mí me parece que Juntos por el Cambio mantuvo lo que había tenido en 2019, que es un voto muy ideológico también, ¿no? Con eso no le alcanza para un balotaje. Me parece que en las PASO, sobre todo en las elecciones legislativas, lo que se juega a la oposición es justamente cómo se dirime la disputa en estos próximos 2 años para el 2023. Pero no sé si es ganador hoy. Digamos, le permite como, y me parece que sí, en eso tuvieron un buen proceso, es hacer internas. Claro. Que no hizo el Frente de Todos. ¿Para vos hubieran tenido que hacer internas? ¿Le hubiera ido mejor al oficialismo si hacían internas? Sí, para mí sí. Para mí las internas demostraron que oxigenan y que permiten que participen las minorías y que esa participación, si bien después no se vuelca a los resultados generales directamente, pero sí permite generar como un clima más participativo. Sí, contenés por ahí a los disidentes del candidato, en un frente muy complejo en términos de su composición, ¿eh? Ahora, hablamos de ganadores y ustedes me hablan de Larreta, hablamos mucho de Milei. La izquierda se consolida como tercera fuerza. Le pregunto a Mario, ¿la izquierda es ganadora también de esta elección de las PASO o no? Sobre todo mirando el mapa nacional, que era un poco lo que decía Mario. No hay duda. Ahora, no es novedad que la izquierda tenga algún desempeño eventual positivo, interesante, en épocas de elecciones legislativas intermedias que luego decrece notablemente en elecciones ejecutivas, ¿no? No es la primera vez, de hecho no es la primera vez que esto sucede en el norte particularmente, no es la primera vez que sucede con mucha fuerza en la provincia de Buenos Aires, que también fue la tercera fuerza. En el promedio nacional la izquierda estuvo entre tercera fuerza, consolidada como tal, pero en muchas provincias siempre se ubicó entre tercera y cuarta fuerza, lo cual realmente es notable. Ahora, insisto, esto no garantiza de ninguna manera una proyección mayor, ¿sí? Ni mucho menos éxitos, por así decirlo, de mejores performances ejecutivas. Claro, y a ver, ¿cómo se llama? Perdón, hay algo interesante que me gustaría decir, que lo hizo la izquierda, que curiosamente no lo hizo el Frente de Todos, de hecho no lo hace el Frente de Todos, que es aprovechar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La izquierda fue mayormente en dinámica de primaria en prácticamente la mayor cantidad de lugares a donde compitió y es sumamente interesante porque hay algún fenómeno que es característico de América Latina, ni siquiera de Argentina, que tiene que ver con el auge de las coaliciones en desmedro de los partidos políticos. Entonces, la ingeniería electoral en esto es bastante fuerte en aportar evidencias respecto a que el modo de ser competitivo cuando existen coaliciones es ir a primarias porque básicamente esto garantiza la agregación. Agregar significa no fusión de identidad,
sino la posibilidad de que convivan sectores heterogéneos internamente. ¿Cómo se imaginan? Perdón, Eli, ya te dejo, pero tenía una pregunta sobre Milei. Me quedé pensando en cómo se imaginan, hablando de la convivencia, por ejemplo, en un futuro congreso con una fuerza de ultraderecha. Bueno, si todavía no entrando al Congreso, su propuesta de campaña era quemar el Banco Central, no me imagino... Porque Miriam Bregman acá dijo son antisistema hasta que llegan al Congreso y después hacen alianzas. Eso decía Yo Miriam. creo que a diferencia de la izquierda, que sí tiene, me parece, ya una historia, un proyecto, han estado ya en diputados, firman proyectos, cosponsorean proyectos, ¿no? Miriam también, a veces trabajan en conjunto con el resto, no tienen una mirada anticasta política. Son una fuerza clasista, pero no necesariamente, yo diría, es una izquierda del sistema, ¿no? Exacto. Anticapitalista, pero del sistema político, democrático. Milei es una sorpresa si se va a reconfigurar o no, porque me parece que él obtuvo una gran ventaja electoral con un estilo de campaña que me imagino que habrá que ver si lo corrige o no. Convive en el sistema, ¿no? Porque por ahí sigue maximizando votos con esa actitud. No lo sé, no tengo la menor idea. Yo le preguntaba y uno puede pensar en un escenario más Vox, por ejemplo, en España, ¿no? Que tienen como discursos muy parnafelarios, digamos, en determinados momentos de intervención política más importantes que en cualquier otra sesión, ¿no? Yo no lo veo mucho haciendo trabajo legislativo. Sí puede tener apariciones más espasmódicas que generen como otra visibilidad. ¿Pero creen que es para mirar este fenómeno? Se los pregunto porque la otra vez leía una nota que publicó Pablo Iglesias en España, hablando justamente del avance de la derecha, del Vox en España, y dijo, y mirá si no estamos tan lejos de que lleguen a tomar decisiones, a la toma de decisiones estas personas. ¿Ustedes ven que esta construcción en la Argentina puede llegar a prosperar? Sí, a mí me parece que sí, que hay que prestarle atención. Que hay que mirarlo, no subestimarlo. Sí. No, subestimar nunca, y menos una fuerza que saca 14% de voto y que además tiene un montón de militancia de pibes y pibas, ¿no? También eso es otro, ¿no? Porque uno podrá coincidir o no ideológicamente con Milei, con su estilo, pero la verdad es que tiene un montón de militancia, tiene un montón de pibes, ¿no? Y además tiene un discurso, que esto lo hablábamos también fuera de cámara, de cómo pegan determinados sectores más jóvenes, como antisistema, como de oposición a un modelo político que no está dando mucha respuesta, ¿no? A los jóvenes. Recordemos que venimos de un año y medio de encierro. Hay un tipo que te habla de libertad. Y bueno, eso evidentemente enganchó, digamos. En un país donde más de la mitad de los pibes y pibas no son pobres, digamos, están afuera del sistema. Sí, porque además, eso es lo otro, que Milei, cuando uno mira el porcentaje, no es solo un voto ni solo joven, pero tampoco es un voto mayor, como en el caso de otras propuestas de ultraderecha, y además es un voto multiclasista, porque cuando uno mira en todos los sectores, le votaron en todos los sectores de la capital. No es que hay uno u otro distrito, ¿no? O otra comuna. Sí, es un voto transversal, Eli. Claro. Sí, yo quería volver con un comentario que hizo Mario recién y preguntarle puntualmente, porque resulta paradigmático que la coalición o la fuerza política que inventó la herramienta de las PASO las padece hoy, y justamente la coalición que insistió durante los últimos años con la eliminación de las PASO es la que resulta victoriosa. Total. Y la otra consulta tiene que ver con más allá de esta provincialización bonaerense de la campaña oficialista, si no hubo un error en el mensaje de la campaña. Porque si vemos algunos spots y mensajes opositores, vemos la palabra bronca, malestar, basta, terminar con esto, y en el oficialismo vemos la idea de un futuro que en medio de la incertidumbre que genera la pandemia, en medio de la incertidumbre de la crisis económica, no sabemos de qué se trata. Bueno, por supuesto que es más fácil analizar esto después de pasado la elección, ¿no? No obstante ello, hace un rato estaba pensando que en gran parte me parece que el oficialismo nacional repitió el error de quien fuera oficialista, es decir, en ese momento Cambiemos, en el año 2019, cuando básicamente su discurso estaba anclado en un exceso de pasado con muy poco raquítico presente y un futuro ahí un tanto nebuloso. Me parece que, claro, exacto, esta es la circunstancia discursiva con la cual trabajó el oficialismo nacional. Pero además le faltaron una serie de cosas, independientemente del exceso de Buenos Aires en el protagonismo estratégico. Le faltaron pesos específicos, volumen político de gran parte de las candidaturas. Me parece que eso ha sido muy significativo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, por sobre el resto.
De alguna manera también ahí podríamos agregarle un eje estratégico que es la puja de un lenguaje, incluso de una estrategia, que generaba o representaba una dinámica muy fuerte en las campañas electorales actualmente, que es la idea de los clivajes. La oposición se situó en clivajes ampulosos, exagerados, verdaderas hipérboles discursivas. El más común, el más evidente es la idea del populismo, antipopulismo, pero también en la idea de los privilegiados, en la idea incluso hasta del comunismo, como usó Milei, o en la idea de la dictadura. O Florencia Arieto también, digo, para hablar del espacio de Juntos. Autoritarios, así es, ¿no? Sí. Entonces es interesante porque la oposición se situó en un lugar extremo de los clivajes, ampulosos, seductores, y el gobierno respondía con vacunas, el gobierno respondía con porcentaje de la deuda en dólares, el gobierno respondía con la cantidad de IFES, ¿no? Con pura racionalidad de políticas públicas, que además, por si fuera poco, no fueron del todo bien valoradas, ni siquiera para el propio voto. Entonces, me parece que claramente hubo asimetrías de encuadre discursivo, de estrategia, de visibilidad, de peso específico, más, obviamente, el desgaste que esto ha generado a lo largo de todo lo que significó la pandemia, que en parte Diego lo decía al principio, desde Vicentino, desde la salida de los presos o desde la quita del punto de coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires, desde ese momento hacia hoy. Ahora, yo tengo una pregunta más para adelante, ¿no? Hoy el gobierno nacional está, por un lado, viendo de quién es la culpa. Si la culpa es de Alberto Fernández, si es de todos, si Cristina y Máximo Kirchner estuvieron demasiado presentes en la campaña, y en función de cuál sea esa respuesta también están los que dicen que el gobierno se tendría que radicalizar más, kirchnerizar más, y los que dicen no, tiene que volver a ser ese moderado del que hablábamos recién, que en el principio de la pandemia subió Alberto Fernández su imagen positiva. En función de todas esas respuestas, ¿es posible para el gobierno nacional en 2 meses, menos el día de hoy, revertir el resultado, por lo menos achicar esa diferencia? ¿Se lo preguntamos a Celeste? ¿Sí, Celeste? Sí, por supuesto. Sí, mira, a ver, nosotros si miramos la historia reciente, digamos, en nuestro país, tenemos el antecedente de que, por ejemplo, Cambiemos en el año 2019 logró achicar esa brecha. No le alcanzó, ¿sí?, para ganar y para posicionarse en primer lugar. En principio, uno podría decir, bueno, estando en el gobierno, uno tiene herramientas como para poder dar un volantazo. Yo creo que tiene que ver mucho con la reacción, de cómo esta semana, cómo estos días reacciona el gobierno, de ahí va a depender cuánto pueda mejorar ese rendimiento, digamos, de acá de cara a la general. ¿Le alcanzará? La verdad es que eso no lo podemos saber al día de hoy, pero, digamos, podría llegar a lo mejor a mejorar esa performance. Y bueno, y en el camino como que van a ir pasando diferentes cuestiones, ¿no? Para mí también, recién hablábamos de quién había perdido, quién había ganado dentro de la coalición de gobierno. Me parece que los costos están bastante repartidos, ¿sí? O sea, claramente hay un costo que asume Alberto Fernández, digamos, la facción más ligada a él. También el kirchnerismo asume un costo porque la provincia de Buenos Aires se perdió, y claramente ahí se ve, ¿no?, que hay una pérdida del kirchnerismo. En general, todos los sectores al interior de la coalición. Esto va a implicar un reordenamiento al interior de la coalición de gobierno, y justamente me parece que la gente lo que está pidiendo es eso, es respuesta, ¿sí? La economía no arranca. Digamos, en 2019 se votó al Frente de Todos para justamente cambiar la situación, para mejorar la vida, para mejorar un rumbo económico que no encontraba salida. Claro. Y esa respuesta no parece llegar. Entonces, por eso también estamos viendo, para mí lo que podemos caracterizar a las PASO es un voto reaccionario. Y es un voto reaccionario. La gente está tratando de marcar, y por eso también aparecen estas reacciones de los jóvenes, ¿no?, que antes votaban, por ejemplo, al Frente de Todos, y que hoy en día las vemos más distribuidas entre izquierda votos y más derecha. Claro, exactamente, tanto de Milei como de la izquierda. Pero ahora, ahí hay una reacción ciudadana, ¿no? Es súper interesante lo que decís de la reacción, y también me quedo un poco con lo que decía Celeste de los costos adentro de la coalición oficialista, que te quería preguntar a vos, Diego, que entre las imágenes que vos venís midiendo de las distintas figuras políticas de la Argentina,
ya contaste el declive de la imagen de Alberto. Cristina, Kicillof, ¿cómo están? Bueno, Cristina, Kicillof, Máximo, Massa están más abajo que Alberto. Al menos en este momento. Las imágenes son fotos, ¿no? Esas cosas pueden revertir. Cristina había mejorado muchísimo en mediados de 2019, después de estar en 18, llegaba casi a 40 su imagen. Con lo cual es fluctuante eso. Hoy hoy es el panorama, porque no solo se contrajo el caudal de votos, es decir, los electores se corrieron, ¿no? Sino que los dirigentes se quedaron juntos, que era el otro tema. No es que hubo una lista peronista que se comió los otros 20 que faltan, como hubo en las otras elecciones. Los dirigentes se quedaron juntos, pero todos los dirigentes con una imagen, los principales dirigentes de las diferentes espacios, pero con la imagen muy abajo. Entonces, no tenés una figura en el, vamos a decirlo así, panperonismo hoy, que emerja claramente. Veremos después de noviembre y demás, si algún gobernador emerge, se entiende, de la cabeza de ahí. Ahora, Diego, me voy un poquito a las elecciones pensando de acá a noviembre. El Frente de Todos, para tratar de recuperar un poco de aire, ¿a dónde va a ir a pescar? Quiero decir, va a haber votos nuevos, naturales, que no votaron las PASO. Va a haber gente que votó en las PASO a candidatos que no pasaron el filtro de las PASO, con lo cual van a tener que votar a otros. Ese es el universo donde va a poder pescar y, en todo caso, ese universo, ¿votaría el Frente de Todos? Sí, es una buena, la agrego, porque además la gente que no vota, por lo general, no quiere votar al oficialismo, ¿o no? Suele ser así, pero... Sí, en provincia hubo casi 6 puntos de voto en blanco, ¿no? Que se supone que es gente que hubiese votado, digamos, o que hubiese votado al Frente de Todos. Para mí, igual quiero decir dos cosas, digamos. Una con la consigna del gobierno de la vida que queremos. Me parece que no solo fue una consigna vacía, sino que además habla como de un futuro que parece muy incierto. Y además ustedes miran los spots, eran medios desopilantes, porque era como tomar un mate. ¿Qué sé yo? Como una vez el gobierno, vas a prometer empanadas con pan. Claro, solo que vamos a volver a tomar mate. O sea, al gobierno no se lo votó para volver a una situación previa a la pandemia, porque para eso fue que se votó en contra de la Alianza Cambiemos. Entonces me parece que ahí hay un primer desafío que tiene que ver no solo con salir a buscar votos, sino convencer a su electorado. Porque cuando uno mira, lo que se desgrana mucho es su propio electorado. Ahora, convencer al electorado con esta misma situación socioeconómica. No, hay que tener eso y un par de medidas, me parece, ¿no? Que bueno, dicen que el jueves va a haber anuncios económicos, ¿no? Lo que está trascendiendo por medidas estas horas. Fuertes, claramente, tienen que ser de impacto porque evidentemente... Bueno, pega en el bolsillo, pero déjame que le pregunto a Mario, a ver si él sabe dónde se pesca esto, ¿no? ¿A dónde va a pescar los votos que faltan? No tengo ni idea, pero se habla mucho sobre todo de que, por ejemplo, frase que vengo escuchando en estos días a cada rato, ¿no? Hay que salir a buscar a los que no votaron, como si fuera fácil identificar quiénes no votaron, además particularmente sabiendo que es el adulto mayor, o lo que se llama tercera edad, quienes no votaron. Ahora, ¿cuántos son? Espérame, Mario, espera un poquito porque creo que Diego hizo una cuenta de cuántos son los que no votaron y que sí votarían en el mes de noviembre. ¿Habías hecho un cálculo en porcentaje o en cantidad de personas? Comparado con las elecciones de 2019 y 2017, siempre de la PASO a la general, digamos, se agregan, por ejemplo, en la última se agregaron como 2 millones, 3 millones de votos. Exacto. Ahora partimos de un piso más bajo, porque 67% fue la asistencia con un promedio PASO histórico de 72, 73. PASO, para un promedio histórico de 78, 80 en las generales, con lo cual ahí tenés un 12% aprox, ¿no? Que también son como 3, 4 millones de votos. Más el 10% de los votos que fueron a parar a las listas que no pasan a la segunda rueda. O sea, hay un nuevo mercado. Pero yo comparto con Mario, es difícil saber... En la pecera hay muchos peces. Claro, a dónde pescar. Y también es difícil saber si vos podés tener una estrategia unificada y coherente que te permita cazar en los diferentes lotes, porque, como ustedes saben, si bien durante un tiempo estuvo muy de moda que microsegmentar y tener un mensaje claro a un segmento y otro a otro, hoy todos sabemos esos mensajes y entran en contradicción y pueden ser un problema muy grande, ¿no? Mario, vos querías completar esto que te preguntamos sobre... No, y además que nosotros hacemos análisis que son súper estructurales, definiendo el albertismo, que es un puñado de dirigentes, el kirchnerismo por un lado, el masismo por el otro. Mayormente para esos 7 de cada 10 argentinos y argentinas que no eligieron la vida que les ofrecían, ¿sí?
Le da lo mismo y todo es kirchnerismo. Y acá es interesante. Digo, hay dos clivajes, dos posturas totalmente dicotómicas que hay que analizar cómo se ven o cómo se perciben de afuera. Uno, la relación peronismo-antiperonismo. Hoy el gobierno ha perdido la esencia de ser peronista y claramente se autoidentifica, quiera o no quiera, no importa, lo identifican si quiere por parte de la sociedad como kirchnerista. En el juego peronismo, antiperonismo, en todo caso hay empate o el peronismo gana, pero eso lo perdió. El gobierno básicamente se mueve o deja que en todo caso lo encuadren como tal en la dinámica kirchnerista-antikirchnerista. Esa dinámica reproduce exactamente el resultado que se dio. Es una dinámica de un voto cerrado, de un voto de afines que difícilmente pueda crecer. Entonces es bastante difícil que en 2 meses se saque ese mote, se saque ese encuadre, se saque esa adjetivación y pase a ser otra cosa como para permitirse de alguna manera jugar estratégicamente en algunos sectores en particulares. Para mí el único juego posible hoy, por lo menos dentro de los visibles, son 2. Uno complejo, la expansión del gasto público. El gasto público no llega a expandirse de manera tan rápida en 1 o 2 meses. Y 2, el juego de las realidades locales en cada uno de los 22 distritos que no son ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni la propia provincia de Buenos Aires. Bien. Se nos fue el tiempo. Les agradecemos a los 4 que nos acompañaron a reflexionar un poquito sobre este resultado. Hay mucho más para analizar. Hicimos como el trazo grueso. Con el correr de los días seguramente vamos a focalizar un poquito más en lo que pasó este domingo de paso con miras a noviembre. Van a ser las generales de las legislativas. Gracias a los 4. Muchas gracias en serio. Muchas gracias, muy interesante. Tuvimos a los mejores especialistas. Qué lujo nos dimos en Fuego Amigo. Queda un poquito más de Fuego Amigo, así que se nos quedan del otro lado que ya venimos. No sabíamos cuál elegir, Schurman. Pero había muchos y elegimos uno. El protagonista es Luis Juez, protagonista de Nuestro Fuego Amigo. Ana. Bueno, Luis Juez, gran ganador en la provincia de Córdoba, le pasó una factura, un talonario completo a Mauricio Macri. Lo de Macri fue desafortunado. Le dije que se había equivocado en tratar de imponer un criterio en Córdoba. La política no es un capricho y los cordobeses no somos tontos. De todo, le está diciendo Mauricio Macri. Tremendo. Que quiso marcar las listas de candidatos en la provincia de Córdoba. Bueno, hay que contar que Macri apoyó la lista de Negri, que Santos, perdió, que era su hombre de confianza, que perdió. Pero no estaban divididos en halcones y palomas porque ahí Bullrich, que también es un halcón, había apoyado la lista de Juez. Exactamente. ¿No? Ahí estaba partido. No, ahí cada uno jugó su juego. Lo que pasa que en Córdoba lo que dicen es que Luis Juez es más halcón que Mario Negri y Gustavo Santos. Que ahora, para los cordobeses, Macri no se va a querer ir a vivir a Córdoba. Claro, no. No va a poder. Bueno, no sé si notaron las zapatillas de... Sí, tiene los cordones desatados. ¿Por qué no te atás? Los cordones quedan un poquito desprolijo. Sí. Ay, pero Schurman, se usa así, con los cordones así, desprolijo. Sí, en la rebeldía, claro. Esa es la de izquierda. No sé si tenemos la RT acá en el canal. Altas llantas, Altas llantas. Y sí, porque la política se cuenta en zapatillas. ¿Ayer laburaste acá en las elecciones con zapatillas? Olvídate, con altas llantas también. No te las vi. ¿No me las viste? No te las vi. Ay, qué pena. ¿Qué pasó? ¿No te enfocaron? No, ni idea. Bueno, se nos va el programa, pero me parece que podemos hacer un balance interesante sobre lo que pasó en las PASO, ¿no? Como hablamos de varias cosas con los analistas que pasaron por acá de primer nivel, para tener en cuenta también las cosas que se pusieron en juego en estas PASO. Sí, hay una máxima de los politólogos, consultores, analistas, que es siempre el que gana o pierde es el oficialismo, ¿no? Entonces queda claro que en la jornada de ayer ha perdido el oficialismo, va a intentar pescar, digamos, algunos pececitos para recuperar esos votos, y decíamos, esos peces vienen difíciles, ¿no? Porque ¿a dónde se van? Aquellos que no han votado en las PASO difícilmente vayan hacia el oficialismo, y muchos otros que han votado a partidos que no son el oficialismo, que por ahí no pasaron el filtro de las PASO, difícilmente también vuelquen al oficialismo. La tiene bastante difícil para recuperar, aunque hay experiencias donde se ha revertido la situación de las PASO. Me parece que tiene poco tiempo. Sí, claramente el gobierno tiene que actuar rápido porque si no... No, y el tema me parece que tiene una reacción lenta este gobierno. Es leer lo que claro, pero está ¿qué le pasando están a la pidiendo? gente, Porque ¿no? en el kirchnerismo están pidiendo cabezas de ministros y Alberto Fernández hoy dijo, por lo menos sus voceros en voz baja dicen no va a haber cambios, voz baja dicen no va a haber cambios de gabinete, lo que sí va, voz baja dicen no va a haber cambios, algunos anuncios. Mañana se pega a un ganador, a Mariano Cascallares en Almirante Brown, Alberto Fernández, a ver si le contagia
un poco del... Bueno, estuvo la foto de Alberto Fernández con, bueno, su mesa política, una foto de respaldo a Cafiero, a Culfas, algunos de los que se menciona detrás, digamos, detrás de las paredes. De los funcionarios que de no los funcionarios funcionan. que no funcionan, aunque hubo pedidos explícitos de desplazamiento de algunos funcionarios, lo hizo Grabois, lo hizo Bonafini, pero bueno, da la sensación que Alberto Fernández va a bancar a su gabinete. En todo caso, va a dar novedades este jueves con algunos anuncios vinculados a la economía. Me parece que mientras nos vamos yendo y despidiendo, eso es lo importante, ¿no? Porque en el medio la gente la está pasando mal, que Muy eso es lo importante, pasarla un poquito mejor, ¿no? Que dejen de fabricar pobres. Me parece que esa es la realidad que tiene que cambiar el gobierno y hacia dónde apunta, me imagino yo, las políticas de cambio para torcer lo que fue esta elección de las PASO y mejorar la performance en el mes de noviembre. Más escuchar a la gente. Chau. Chau.